Gracias, Martín. Bueno, un poquito cuando estuvimos hablando en Campana de qué podíamos charlar en la cumbre, nos pusimos de acuerdo con Martín en poder ayudar al productor, a la pyme, al pequeño empresario, en poder salir y dar un paso más y poder ofrecer sus productos en el exterior. Bueno, yo pertenezco a Affinity Broker, estoy en el departamento de comercio exterior junto con mi hermana y licenciada Carolina Sosa, en lo cual somos un eslabón que ayudamos al exportador, al empresario, a poder realizar sus despachos al exterior. Bueno, en primer lugar, lo que voy a explicar un poquito es más o menos cómo trabajamos, qué hace el estudio de comercio exterior junto con el cliente. Lo primero que tenemos que saber es que toda mercadería que se exporta paga derechos de exportación, que pueden ser ad valorem específicos o adicionales. Los derechos de exportación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de los cereales, que generalmente trabajamos con cereales, se paga el FOB oficial. Puede pasar de que un FOB, o sea, una condición de venta de un producto, no sé, voy a poner un ejemplo, lo venden a 8 pesos, o 8 dólares, perdón, y el FOB oficial es de 10 dólares, ustedes van a pagar los derechos de exportación por 10 dólares. No todos los productos tienen el FOB oficial, pero hay determinados productos que lo tienen. Y después está el estímulo a las exportaciones, que son los reintegros que el gobierno le da a las empresas en determinados productos, no en todos, para poder fomentar la exportación de determinados productos. Bien. Después viene la parte de la clasificación arancelaria, que es uno de los trabajos que hace el despachante de aduana, junto con el dueño de la mercadería, con el exportador, que es el que tiene el conocimiento de la mercadería, en lo cual la clasificación y la codificación de las mercaderías en el comercio internacional sirve para los aranceles aduaneros y una parte de la estadística a nivel mundial de cada producto. ¿Qué es clasificar? Es determinar una posición arancelaria de un determinado producto según cómo está compuesto el producto, en lo cual está formado por una determinada cantidad de números, en lo cual los primeros 6 números pertenece, o sea, a nivel mundial, o sea, toda la mercadería tiene una codificación a nivel mundial, que son los primeros 6 números, y el resto de los números con la letra pertenece a la región. ¿Quién es el responsable de la clasificación de la mercadería? Acá hay un punto muy importante porque el responsable es el exportador, el dueño de la mercadería, el que tiene el conocimiento de la mercadería, el que se va a juntar con el estudio aduanero o el despachante de aduana y van a ser solidariamente, o sea, el despachante de aduana es solidariamente responsable de la clasificación de la mercadería junto con el exportador. ¿Por qué? Porque el exportador, por ejemplo, en los granos, el ingeniero agrónomo es el que nos da la ficha técnica del producto a exportar, en lo cual nosotros como despachante de aduana clasificamos la mercadería según lo que nos dice el ingeniero agrónomo o el dueño de la mercadería en sí. ¿Qué necesito saber para poder clasificar la mercadería? Bueno, básicamente es cómo está compuesto el producto. O sea, el producto puede ser producto natural, que puede ser animal o vegetal, su grado de elaboración, que puede ser seco, deshidratado o congelado, o los productos terminados, como un calzado, la vestimenta, y le aseguro que clasificar, por ejemplo, telas, es algo muy complejo y te puede llevar varias semanas poder clasificar. Bien. Bueno, acá armé un checklist de más o menos lo que se va haciendo en el proceso de poder empezar a exportar junto con la empresa exportadora. Aspectos comerciales, lo que tenemos que saber bien nosotros como despachante es bien qué está negociando el exportador con el cliente de afuera, con el importador. Requisitos internos nuestros, saber qué está pasando en la coyuntura del país para poder exportar y no tener gastos de exportación que por ahí en un principio no se sabía que lo íbamos a tener.
Requisitos del importador, por ahí el importador te pide algún tipo de requisito, por ejemplo, en un embolsado de una mercadería te pide que las etiquetas estén con un determinado leyenda o código que te pide el importador. Bueno, todo eso lo tenemos que ir armando a medida que cuando sea el proceso de la carga de la mercadería no tenga trabas. Después, responsables dentro de la organización, estar en contacto, actores externos, los costos, importaciones asociadas, si hay una importación asociada al producto que vamos a exportar, o sea, eso lo tenemos que saber, o sea, tenemos que tener ese conocimiento. Información de los productos, los bultos y embalajes. Bien, seguimos. Otro de los checklists que tenemos que tener es la factura pro forma. Tenemos que tener una factura pro forma para poder empezar a realizar los permisos de exportación, confirmación de la oferta, recepción de las órdenes de compra y armar el packing list. Este packing list es muy importante al momento de confeccionar el permiso de embarque y al momento de la carga. Bien, la coordinación de la carga. La coordinación de la carga, bueno, esto lo escuchaba hoy un poco a Gabriel y a Mario, el tema de que todos los eslabones que intervienen en una exportación tienen que funcionar de tal manera de que el camión o el contenedor o el barco no tenga que estar esperando ningún problema externo al exportador para poder salir la mercadería y llegar a destino. ¿Por qué? Porque un camión parado en un depósito fiscal es mucha plata. O sea, te puede mover la aguja en el momento de analizar todos los costos con la empresa. Entonces, la coordinación con el importador para realizar la carga, o sea, el importador necesita la mercadería y la necesita en tiempo y forma. Bueno, entonces nosotros de acá, desde origen, tenemos que intentar y lograr que todos los procesos se cumplan en forma y tiempo. Los plazos, se empieza a gestionar el tema del booking, la reserva o reserva aérea, dependiendo de cómo va a ir la mercadería y a qué destino va a ir la mercadería. Se consigna el remito, la recepción de la mercadería en el depósito fiscal, o sea, la mercadería nacional la tenemos que enviar a un depósito fiscal, ahí se va a desconsolidar y una vez desconsolidada ingresa al depósito fiscal donde interviene ya el servicio aduanero. Retiro de los contenedores y el flete interno. El retiro de los contenedores generalmente se hacen en terminales habilitadas donde tienen contenedores y se envían a los depósitos fiscales para poder consolidar la mercadería. Bien. Acá donde interviene el despachante de aduana, que se va haciendo en coordinación con lo que nombré anteriormente, es el permiso de exportación, que tenemos que tener una factura pro forma y el packing list, ya haber clasificado la mercadería con anterioridad y ver los derechos de exportación que se van a pagar. La coordinación con las intervenciones, acá viene la intervención de SENASA, si tiene que intervenir por la mercadería que vamos a exportar, el certificado de origen y después viene la coordinación del booking, transporte, retiro de vacíos y se puede cargar. Esto se hace todo en conjunto, o sea, prácticamente es en un día o en 2 días se tiene que hacer todas estas presentaciones. Coordinación con el depósito fiscal, coordinación con el agente de transporte aduanero y el transportista. O sea, al momento de la carga y de la liberación de la mercadería, el agente de transporte aduanero tiene que entregarle una determinada documentación al transportista, que es quien va a presentar, por ejemplo, si va a países limítrofes, los MIC y CRT en frontera. Y la preparación de documentos. Bien. Al momento de la carga, se ve según el tipo de mercadería, se acuerdan los seguros y la custodia. O sea, no es lo mismo transportar un camión que va a granel con cereales que transportar un contenedor con tecnología, que el valor de la mercadería es mucho más alta que un valor de a granel de cereales. Entonces, generalmente se contrata la custodia de ese contenedor hacia el puerto.
la revisión de la mercadería y los documentos según el canal de aduana. O sea, una vez que nosotros presentamos el permiso de embarque, la selectividad del canal te puede salir verde, naranja o roja, en lo cual verde, la aduana te permite cargar la mercadería. Ya el color naranja te hace un control documental de la mercadería que vos estás exportando, o sea, controla que todos los documentos estén ok. Y ya rojo te hace un control documental y además te hace un control físico de la mercadería. O sea, ya es un control más exhaustivo que hace la aduana. Luego hace el cierre del permiso con el personal aduanero, o sea, una vez que sale la mercadería del depósito fiscal, el servicio aduanero tiene que hacer el cierre de ese permiso de embarque. Ahora sí. Bueno, luego de la carga, la mercadería, si es contenedor y que va a puerto, se va puesta a bordo. Una vez que está puesta a bordo la mercadería, se hace el cumplido, se hace el cierre de aduana, o sea, el servicio aduanero tiene que hacer el cumplido, lo tiene que realizar porque no tiene que haber ninguna traba, no se puede trabar un contenedor en el puerto porque te rolean la carga y esto costos extra que va a tener el exportador. Visaciones y certificaciones, documentos especiales, el pago de gasto hasta FOB, retiro de los documentos originales. Una vez que pagás todos los gastos internos que tenían, podés retirar los documentos originales. Eso te permite poder presentárselo al cliente en el exterior y el cliente del exterior, una vez que tiene los documentos originales, te deposita el pago de la mercadería o el acuerdo que hayan tenido comercialmente. El envío de los documentos originales, y una vez que se envían los documentos originales y se hace el cumplido de aduana y paga el cliente del exterior, ahí recién podés pedir los reintegros que hablábamos en un principio. Bien, el control y costos. Generalmente una vez que se termina la carga, se realiza la exportación, la mercadería llegó a destino y está todo bien, nosotros generalmente nos juntamos con el cliente y hacemos una revisión de cómo fue toda la carga, todo el proceso de que se inició hasta que terminó, para ver de mejorar en los costos logísticos que hubo o las intermediaciones que hubo en todo el proceso de exportación. Bueno, toda esa ida y vuelta con el cliente se realiza posterior a la carga y siempre tratamos de hacer la mejora continua, de que el cliente vaya achicando los costos de una exportación. En una pyme es muy importante poder achicar costos y bueno, ganar dinero, que esto es todo lo que todo el mundo quiere, que si le va bien al empresario pyme, nos va bien también a nosotros. Así que eso es un poco, Martín, lo que te quería contar. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante, principalmente creo que hubo dos partes acá. La primera etapa hasta donde aparece el despachante de aduana, que después se facilita todo. Pero sin el trabajo previo, ustedes tampoco pueden avanzar. Entonces creo que hay que hacerlo como todo coordinado, ¿no? Sí, es una coordinación que se hace en una semana. Tenemos que estar clasificando, tenemos que estar coordinando el booking con la línea marítima, tenemos que realizar permiso de embarque, coordinar con el depósito fiscal, coordinar con el transporte. Son muchos los intermediarios en una carga de comercio exterior. También está SENASA, está la Cámara de Comercio con los certificados de origen. Toda esa coordinación, todos esos eslabones se tienen que hacer en 3 días, tiene que estar todo armado y bueno, es una vorágine linda, una adrenalina linda, pero bueno, es como también decía Gabriel, o sea, cuando tenés trabas del otro lado, es ahí donde... Además porque hay que estar atento a los costos, ¿no? Claro. Porque un paso mal dado, eso genera costo extra, así que en ese sentido hay que estar atento. Son todos costos extras que suman a la carga y bueno, ahí es donde te puede dejar fuera del negocio. Muchas gracias, Rubén. Bueno. Continuamos en la cumbre industrial y ya entramos en la última charla, que va a ser de energías renovables. Hasta acá
todo lo que hay que atender